¿Recuerdas cuando parecía que todo iba bien? Las ciudades crecían sin parar, las grúas llenaban el horizonte, conseguir una hipoteca parecía fácil y mucha gente estaba convencida de que el precio de la vivienda nunca dejaría de subir. España transmitía una sensación de prosperidad que parecía imparable, pero de un día para otro, aquella seguridad comenzó a desmoronarse. Miles de personas perdieron su trabajo, empresas cerraron sus puertas, familias enteras dejaron de poder pagar sus hipotecas. La palabra crisis pasó a formar parte de la vida cotidiana durante años. Mucha gente cree que la crisis de 2008 en España fue únicamente culpa de lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero la realidad es mucho más compleja. Lo que sucedió allí fue el detonante, sí. Pero España llevaba años acumulando problemas que hicieron que el golpe fuera mucho más duro. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar a finales de los años 90 y principios de los 2000. España acababa de entrar en el euro. Los tipos de interés eran bajos y los bancos podían prestar dinero con mucha facilidad. Pedir una hipoteca nunca había sido tan sencillo. Comprar una vivienda parecía la mejor inversión posible. Los precios subían año tras año y casi todo el mundo pensaba que seguirían aumentando para siempre. Las constructoras edificaban miles de viviendas. Nuevos barrios aparecían donde antes solo había campos. La construcción se convirtió en uno de los motores de la economía española y dio trabajo a millones de personas. Pero ese crecimiento escondía un problema. La economía dependía demasiado del sector inmobiliario. Era como construir una casa sobre unos cimientos cada vez más débiles. Mientras todo iba bien, nadie parecía darse cuenta, pero el riesgo aumentaba con cada nueva hipoteca y con cada nueva promoción inmobiliaria. Los bancos también asumían riesgos cada vez mayores. Concedían préstamos muy elevados y muchas familias se endeudaban durante décadas, confiando en que siempre tendrían ingresos suficientes para pagarlos. Mientras tanto, en Estados Unidos también se estaba formando una enorme burbuja inmobiliaria. Durante años se concedieron hipotecas a personas que apenas podían devolver el dinero. Cuando comenzaron los impagos, todo el sistema financiero empezó a tambalearse. En septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Aquella noticia marcó un antes y un después. Los mercados entraron en pánico. Los bancos dejaron de prestarse dinero y el crédito prácticamente desapareció. España no tardó en notar sus efectos. Las viviendas dejaron de venderse, los precios comenzaron a bajar, muchas constructoras quebraron y miles de obras quedaron abandonadas. Con ellas desaparecieron también cientos de miles de empleos. El paro comenzó a crecer a una velocidad nunca vista. Millones de personas perdieron su trabajo, especialmente quienes dependían de la construcción. En pocos años, España alcanzó una de las tasas de desempleo más altas de Europa. Pero detrás de esos números había historias reales. Familias que agotaban todos sus ahorros, jóvenes que no encontraban su primer empleo, personas que llevaban meses enviando currículum sin recibir una sola respuesta, y hogares donde cada factura suponía una preocupación. Muchas familias dejaron de poder pagar sus hipotecas. Los bancos iniciaron miles de ejecuciones hipotecarias y comenzaron los desahucios. Para muchas personas no solo significó perder su vivienda, sino también ver desaparecer el esfuerzo de toda una vida. Al mismo tiempo, los propios bancos empezaron a sufrir enormes pérdidas. Durante años habían invertido gran parte de su dinero en el mercado inmobiliario. Cuando ese mercado se hundió, muchas entidades quedaron gravemente debilitadas. Varias cajas de ahorro desaparecieron tras fusionarse con otras y algunas necesitaron ayudas públicas para evitar su quiebra. Uno de los casos más conocidos fue el rescate de Bankia, que generó una enorme polémica. Muchos ciudadanos se preguntaban cómo era posible que se destinaran miles de millones al rescate de entidades financieras mientras tantas familias atravesaban enormes dificultades económicas. La crisis también golpeó las cuentas del Estado. Al haber menos empleo, el gobierno recaudaba menos impuestos. Al mismo tiempo, aumentaban los gastos destinados a ayudas y prestaciones por desempleo. La deuda pública creció rápidamente. Para reducir el déficit, llegaron los recortes en distintas administraciones y se aprobaron reformas económicas que provocaron un intenso debate. Algunos defendían que eran necesarias para evitar un problema aún mayor. Otros consideraban que hicieron más profunda la crisis y aumentaron el sufrimiento de muchas familias.
Y ahí está una de las grandes lecciones de la historia. Rara vez existe una única explicación para un acontecimiento tan complejo. La crisis fue el resultado de muchos factores que coincidieron al mismo tiempo. El exceso de endeudamiento, la dependencia del ladrillo, los riesgos asumidos por los bancos, la crisis financiera internacional y diversas decisiones políticas tomadas durante años. Sus efectos no fueron solo económicos, también cambiaron profundamente la sociedad española. En 2011, miles de personas salieron a las plazas para expresar su descontento. El desempleo, la corrupción, la precariedad laboral y la desconfianza hacia las instituciones marcaron una nueva etapa política. Muchos jóvenes tomaron una decisión muy difícil: marcharse al extranjero en busca de oportunidades. España perdió durante un tiempo a parte de una generación formada que no encontraba un futuro dentro del país. Con los años, la economía comenzó a recuperarse, el empleo volvió a crecer y muchas empresas encontraron nuevas oportunidades. Pero las consecuencias de aquella crisis todavía siguen presentes. El acceso a la vivienda continúa siendo un problema para muchos jóvenes. La deuda pública sigue siendo elevada, y buena parte de los debates económicos actuales tienen su origen en aquellos años. Quizá la mayor enseñanza que nos dejó la crisis de 2008 sea que ningún periodo de crecimiento dura para siempre si está construido sobre bases poco sólidas. Las burbujas económicas parecen invisibles mientras crecen. Solo cuando explotan comprendemos lo frágil que era aquello que parecía indestructible. También aprendimos que vivimos en un mundo profundamente conectado. Una crisis iniciada a miles de kilómetros terminó afectando a millones de familias españolas. Comprender la crisis de 2008 no consiste solo en recordar cifras o fechas, consiste en entender cómo las decisiones económicas, políticas y financieras pueden cambiar la vida de millones de personas. Porque detrás de cada gráfico, cada porcentaje y cada titular siempre hay historias humanas. Y por eso la crisis de 2008 sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de España. Comprenderla nos ayuda no solo a entender nuestro pasado, sino también a mirar el futuro con una perspectiva mucho más crítica y preparada.